Hoy vamos a poner sobre la mesa la Biblia Reina Valera 2020. Acompáñanos. Para hablar de la Biblia Reina Valera 2020, vamos a hablar un poquito acerca de la familia de la Reina Valera. Aquí tenemos la del año 1909, una versión también llamada Reina Valera Antigua. Pero esta Biblia sí es antigua, es clásica. Esta Biblia incluso aportó mucho a la lengua española. En 1569, Casiodoro de Reina, un monje jerónimo, que después entendemos, él es uno de los reformadores españoles, él sale de su país y hace una gigantesca labor traduciendo de los originales hebreo y griego, arameo, al español la palabra de Dios. En 1602, Cipriano de Valera hace una revisión. Ellos eran amigos, compañeros, hermanos en la fe, y Valera hace una revisión extraordinaria y de ahí el nombre Reina Valera para estas Biblias. Después vendría la Reina Valera del 60, una versión muy popular, muy usada, que ha sido preferida para hacer Biblias de estudio, como esta que tenemos acá, Reina Valera del 60. En su momento actualizó muchas palabras de las versiones antiguas, porque el idioma es dinámico y la palabra de Dios, la idea es poder producir traducciones que puedan ser entendidas por cada generación. La Reina Valera del 60, repito, ha sido usada para hacer Biblias de estudio. Esta es por la Academia Enterprise. También ha sido usada para hacer presentaciones paralelas con otras versiones. Aquí tenemos Reina Valera del 60 haciendo un gran equipo con la Dios habla hoy, la Biblia de las Américas y la nueva versión internacional. Es una versión conocida, amada. Aquí tenemos Reina Valera del 60, paralelo con nueva versión internacional, para tener más herramientas de estudio. Es una versión que ha sido también presentada con estudios bíblicos, con ayudas, etc. Tenemos también en esta familia una traducción preciosa en 1977. Así que las nuevas revisiones tratan de incorporar las nuevas fuentes textuales que se siguen encontrando, a Dios gracias. En 1990 también hay una versión que se llama Nueva Reina Valera de 1990. Así que esta es una familia muy grande. En el 1995 se hace también otra revisión, una actualización. Cuando decimos actualización nos referimos a hacer las correspondientes actualizaciones al idioma español y también poder hacer uso, sin dejar de tener el sabor clásico de Reina Valera, hacer uso de nuevos conocimientos, nuevas informaciones que tenemos o que tienen los traductores, mejor dicho, acerca de los idiomas originales. La Reina Valera del 95 también es la que aporta el texto en la Biblia de Estudio Arqueológica, un trabajo monumental para estudios de el contexto arqueológico histórico de la escritura. La Biblia de Estudio de la Universidad de Andrews, también su texto es Reina Valera 1995. Es una familia grande. Aquí tenemos también, precisamente en 1994-95, se trabajó y ya en el 95 se publicó una edición de estudio por Sociedades Bíblicas Unidas que se ha constituido en un aporte valioso, en una gran ayuda para el estudio de la palabra de Dios. Luego, la Sociedad Bíblica Emmanuel publicó la Reina Valera del 90 y luego la Reina Valera del 2000. La Reina Valera del 2000, Nueva Reina Valera del 2000. Son revisiones, actualizaciones para mantener ese mensaje predicándose. También tenemos en esta familia la Nueva Reina 2000 actualizada, Reina Valera 2000 actualizada. La anterior Reina Valera, la nueva Reina Valera del 2000 y del 90, así llamadas,
tenían el tratamiento vosotros. La nueva Reina Valera 2000 actualizada tiene el tratamiento de ustedes. Lo mismo va a pasar con esta preciosa Biblia Reina Valera contemporánea. Reina Valera contemporánea es una Biblia muy linda para nuestras generaciones de hoy, que tiene el sabor, tiene el estilo Reina Valera, pero con un tratamiento muy contemporáneo, en un lenguaje muy conocido, muy comprensible. Y una joya es la Reina Valera actualizada 2015. Reina Valera actualizada 2015. Es una Biblia que invita a su lectura, su mensaje es profundo, pero transmitido con un lenguaje sencillo, ameno, bello. Entonces, rodeado de estas Biblias, estas presentaciones de la Biblia Reina Valera, voy a hablarles un poquito de la Biblia Reina Valera 2020. Reina Valera 2020 es la última revisión que han hecho las sociedades bíblicas del texto Reina Valera. Ahora, ¿por qué hablar de una versión tan conocida, tan amada? Porque es interesante que sepamos que hay versículos que la familia Reina Valera usa, aunque no todas, por ejemplo, 2015 y otras no lo hacen, pero la mayoría va a incluir versículos o frases dentro de los versículos que no están en los más antiguos manuscritos que hoy se tienen. Repito una vez más, cuando Casiodoro de Reina hace su traducción, dependió de la fuente textual que había en ese momento, que era el texto recibido de Erasmo de Rotterdam. Aparentemente hay indicios de que pudo haber usado otras fuentes también, pero principalmente esa influencia estaba allí. Por eso en estas Biblias Reina Valera aparecen algunas frases que no van a aparecer en versiones más modernas como las que se han presentado en este programa. Aparecen versículos que no aparecen en las versiones más modernas y no significa que se esté variando. De hecho, ninguna variante textual de muchas que hay, porque la Biblia fue al principio producida a mano, escrita a mano, así que hay muchísimas variaciones textuales, pero menores. Ninguna va a hacer que cambien las principales doctrinas, las creencias cristianas. Pero sí tenemos que en los manuscritos más tardíos aparecen versículos como en San Juan capítulo 5, en el capítulo 5 y versículo 4, cuando el Señor va a sanar al paralítico de Betesda, dice aquí que se esperaba que un ángel bajaba del cielo, agitaba el agua y el primer enfermo que descendía después del movimiento quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Ese versículo no va a aparecer en los manuscritos más antiguos, los más cercanos a los originales, no está, y esa es la razón por la que las versiones modernas no incluyen ese versículo. Otro, dentro de muchas otras, en el libro de Romanos, capítulo 8, en los manuscritos más antiguos, y por eso las nuevas versiones lo van a traducir así, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Punto. Reina Valera, debido a la fuente principal que él usó, y luego a la transmisión de los textos de los copistas, ha incluido los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que esta Biblia tiene esas variantes, pero repito, en ningún momento cambia nada del mensaje cristiano, no contradicen las doctrinas, solamente sabemos que las versiones modernas no incluyen eso, no porque estén tratando de quitar o cambiar nada, sino disponen de mejores fuentes textuales dentro de la gran cantidad de manuscritos que existen hoy en día, sobre todo el Nuevo Testamento, casi 6.000 manuscritos, más de 5.000, casi 6.000 manuscritos muy antiguos, sirven como una base textual muy sólida, muy confiable, muy llena de bendición para traducir.
Otro versículo que no va a aparecer en versiones modernas es en el de Primera de Juan 5, que dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. No aparece, ya mencioné por qué, y la historia misma nos deja ver que si este versículo hubiera estado en los originales, en las copias más antiguas, hubiera sido, por supuesto, usado en los debates que la iglesia tuvo, en el estudio que la iglesia cristiana tuvo para llegar a la conclusión de la divinidad de Cristo, de la personalidad del Espíritu Santo. Nunca se mencionó, no está registrado, y se registraron muchas cosas de los concilios del cristianismo, el concilio de Nicea, el 325, etc. Nunca se usó. Quiere decir que en esa época lo más seguro es que no existía ese versículo. Ese versículo aparece en manuscritos muy tardíos y de ellos dependió Casiodoro de Reina. Sin embargo, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera produjeron una obra maravillosa que hace una enorme bendición. Comenzó, como ya mencioné, hace muchos años, 1569, se llamaba la Biblia del Oso, le llamaban la Biblia del Oso, debido a la imagen que tenía en su portada esa primera presentación de la escritura. Déjame compartir por favor un texto de la Reina Valera 2020, que es una bendición, como todos los textos, como todos los versículos de la escritura. Es algo precioso que siempre nos va a comunicar una tremenda bendición. En una ocasión, el Señor fue requerido, el Señor le pidió a un padre de familia que lo ayudara porque su hija estaba enferma. El hombre se llamaba Jairo y él fue a pedir a Jesús que lo ayudara con esta situación tan difícil que estaba viviendo. Dice la Escritura, mientras aún estaba hablando, estoy leyendo Marcos capítulo 5, versículo 35. Mientras Jesús estaba hablando, llegaron algunas personas de casa del alto dirigente de la sinagoga y le dijeron, tu hija ha muerto, ¿para qué seguir molestando aún al maestro? Pero Jesús, que oyó estas palabras, le dijo al alto dirigente de la sinagoga, no temas, cree solamente. Sí, la gente declaraba, diagnosticaba que el caso estaba perdido, que ya no había nada más que hacer. Pero Jesús dice, no temas, cree solamente. Y a nosotros nos dice lo mismo. Esa es la bendición de la palabra de Dios. La palabra de Dios es para que Dios nos comunique su mensaje a nosotros y a todos y a cada uno. Y nos dice el Señor, mira, hay situaciones donde te van a declarar perdido, vencido. Hay momentos en que tú mismo vas a pensar que ya no hay más que hacer, pero Dios te dice, no temas, cree solamente. Jesús llegó a la casa de este alto funcionario, pidió que lo dejaran a solas porque el Señor no era alguien que estaba exhibiendo continuamente sus milagros. Y cuando estuvo allí con los padres de la niña, 3 de sus apóstoles, le ordenó, le dijo a la niña, le comunicó vida a la niña, le dijo que se levantara, la niña se levantó y el nombre de Dios fue glorificado. No temas, cree solamente. Y recuerda, la Biblia fue inspirada por el Espíritu del Señor y escrita por unas 40 personas aproximadamente, alrededor de un poco más de 1500 años. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, algunas breves partes en arameo, y el Nuevo Testamento en griego común o griego koiné. Es una gran bendición disponer de tantas traducciones al español. Disfruta todas las que puedas y deja que la palabra de Dios toque tu mente, toque tu corazón y cada día te haga ser una mejor persona. Este es Sergio Monterroso y si quieres que ponga otras Biblias, otras versiones sobre la mesa, déjamelo saber en los comentarios.